Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuamos con los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa, nos permitimos presentarles la tercera parte de la sesión 2.4, ¿Cómo se puede prevenir el abuso de los recursos del Estado? Esta mesa de trabajo estuvo organizada por IDEA Internacional y contó con la participación de Julis Martono, editora del seminario Tempo en Indonesia. En esta sesión se concluyó que no existe un modelo único que garantice que el dinero no influencie los procesos o resultados electorales, pero sí existen derechos y principios sobre los cuales se puede realizar un bosquejo de las características esenciales que debería poseer un sistema de financiamiento de campañas democrático y con igualdad de oportunidades. Comenzamos. Si tenemos tiempo, espero tener preguntas para el final de la sesión. Ahora vamos a dar la bienvenida al último orador, que es Julis Martono, que tengo un placer de darle la bienvenida, sobre todo porque ha estado viajando mucho más que cualquiera, porque viene desde Indonesia, 38 horas de viaje, entonces espero que todos los demás lo puedan apreciar. Brevemente, me parece que somos muy afortunados, porque es una política muy exitosa, con una organización no gubernamental muy exitosa también, uno de los periodistas con más éxito también. Publica con sus publicaciones también en sus publicaciones semanales también sobre corrupción política. Su revista ha ganado varios premios. Y además ha trabajado como editora en cuanto a asuntos de abuso. También es parte de diferentes consejos y estamos muy felices de recibirte y de escuchar tu perspectiva. Buenas tardes, damas y caballeros. Me siento muy sorprendida por todos los que están aquí porque no tengo nada que ver con las actividades electorales. No soy analista, no soy un monitoreo, no trabajo en monitoreo de elecciones, pero sí voto. Y como periodista cubro elecciones. Lo que quisiera tratar de decirles es el impacto que la política y el financiamiento político tienen en la gente. Lo que quisiera compartirles el día de hoy se basa en mi informe de las elecciones que han tomado lugar en Indonesia en los últimos 15 años. No sé si puedan ver, si sea suficientemente claro, pero en los 70 años de independencia solo hemos llevado a cabo 3 elecciones sin miedo hace 15 años, porque antes, como pueden ver, con base en las elecciones actuales y pasadas, todas las elecciones antes del 2000 estaban ya sea bajo presión o forzadas. Por ejemplo, cuando el general Suharto entró al poder, solo permitió la presencia de 3 partidos y usualmente siempre era el partido del gobierno que ganaba. Entonces la gente estaba preocupada por las elecciones hasta que, por supuesto, hubo esta mini revolución en 1988 y subsecuentemente las reformas del 2000. Entonces nuestro primer presidente electo directamente fue en 2004 y fue un general. Pero fue una elección libre y la gente tuvo un voto por un hombre y se reeligió en 2000. Y justo el año pasado tuvimos un civil, un carpintero de Java Central, que venció a un general muy poderoso
que tenía más dinero del que tenía el carpintero, y este carpintero civil recibió dinero de voluntarios sorprendentemente, y así fue como ganó, a través del voluntarianismo, sin el uso básicamente de recursos estatales. Esa era mi breve introducción para darles simplemente una idea de cómo los electores se organizan en Indonesia. Están disfrutando esta libertad, pero no saben en realidad cómo hacerlo apropiadamente. Estos 70 años, créanlo o no, no nos ha dado mucha educación cívica. No sabemos lo que significa lanzarse a la presidencia o lo que significa el servicio público. Muy pocos indonesios saben qué significa esto. Sí, ha habido un poco de información, pero la mente de la gente no está preparada o no ha sido preparada por los gobiernos para enfrentar este fenómeno democrático. En los últimos días hemos visto que los costos de las campañas han incrementado. En Indonesia este ha sido el caso, pero los estados tienen subsidios para asistir a los partidos políticos y estos no han incrementado, lo cual lleva a corrupción. El año pasado hubo elecciones legislativas y presidenciales, y este año vamos a tener en 3 meses elecciones simultáneas en 34 provincias, 3 veces más de las elecciones regionales y 3 veces más de las de presidentes municipales. Imaginen el tiempo que está, el dinero que está viajando y está en movimiento ahorita en Yakarta. Aunque la Comisión de Erradicación de Corrupción ha arrestado a delincuentes, hombres y mujeres de cualquier rango, civiles y gobernantes, en vez de utilizar ideas frescas, muchos partidos políticos han elegido usar recursos de financiamiento público para entretener a los electores a través de conciertos, camisetas, incluso dando dinero. Muchos electores confesaron en una encuesta que han recibido sobornos, no necesariamente para votar por la persona que les dio el soborno, sino para sobornarnos. Los fondos van directamente a los tribunales en caso de disputa, porque si hay un caso de disputa, la Corte Constitucional que litiga este asunto, esa es una manera de apaciguar el mal uso de recursos. Brevemente, mi colega les dijo esta mañana que reciben una fuente de financiación, que es el Estado. La gente independencia que hace campaña no recibe nada. Ellos tienen que elegir, tienen que recabar dinero o robarlo. Y esto es muy complicado. Yo he visto a personas que cuando ganan tienen que enfocarse en pagar las deudas del dinero que pidieron prestado, y esto compromete sus posiciones y esto le da una ventaja a las compañías que dieron dinero, y esto es un gran problema porque justo después de una elección, los hospitales mentales y psiquiátricos abren usualmente las puertas para estos candidatos que ganaron. O vemos muchos suicidios. Muchos candidatos también acuden a grandes corporaciones para financiamiento, pero comprometen su integridad ya que se sienten comprometidos para apoyar a sus patrocinadores en términos de proyectos gubernamentales. Y esta es la corrupción que sucede.
Ahora, los partidos políticos se les permite tener donaciones privadas, no más de 1 millón de rupias, o también un límite para donaciones de personas, pero este límite siempre se viola. Nunca suele haber suficiente dinero. No solo necesitan dinero para ganar las elecciones, sino entre elecciones para sus operaciones, para seguir reclutando miembros, porque la fórmula del subsidio depende de cuántos miembros tiene su partido, y si reciben más si tienen más miembros. En un intento de resolver esta trampa de financiamiento, el Comité de Elecciones Generales le pidió a los partidos políticos que reportaran sus donaciones y sus financiamientos públicos. También se auditan las actividades en campaña, y la falta de hacer esto significa la descalificación de los partidos y los candidatos. La Comisión de Elecciones coopera con la Junta Supervisora de Elecciones para investigar cualquier sospecha en estos informes financieros. Hemos establecido instituciones para evitar la corrupción, pero actualmente no está funcionando, especialmente cuando la policía es el organismo más corrupto. Y puedo decir esto porque está en los periódicos. Los observadores dicen que un paso importante sería regular mejor y limitar la financiación de campañas en general. Actualmente, el financiamiento que se recibe está limitado. Si no se regula el financiamiento, podemos llegar a costos de elecciones sin límites y al uso de fondos públicos en detrimento para la sociedad. Para convertirnos en una mejor democracia, debemos evitar ser un sistema desgastado. Los electores que hemos encuestado están interesados en votar y probablemente van a votar a favor de nuevas regulaciones que limiten el financiamiento público. El financiamiento público en campañas puede llevar también a la compra de votos del electorado. Los partidos seleccionan a candidatos usualmente con base en qué tan ricos o acaudalados son, con base en sus bienes personales. De esta manera, los candidatos van a poder enfocarse en interactuar con los electores y en establecer estrategias de voluntarianismo, sobre todo atacando a estos 14 millones de nuevos electores votantes para persuadirlos para votar. Esto podría evitar la corrupción de financiamiento público. Necesitamos incrementar el involucramiento electoral, pero esto no es común, no es aceptado comúnmente, aún ya que ha habido muy poca integración de votantes hasta ahora. La educación de votantes, de electores, que ha pasado solo en un par de casos de las provincias, funciona con muy pocos costos. Los actores principales que están tratando de evitar la corrupción en las actividades electorales, tienen que esforzarse en las organizaciones de la sociedad civil. Ellos trabajan con periodistas para tener una mejor comprensión de la política, y como resultado de esta colaboración, una serie de periodismo serio ha
echado luz a escándalos de corrupción con base en el aprendizaje de elecciones pasadas. La prensa y las organizaciones supervisoras han trabajado para mejorar esta situación. Las redes sociales son importantes en Indonesia. Hay sitios web para denunciar violaciones de financiamiento público. Además, hay series de clases de educación cívica y política para alcanzar más involucramiento de masas. Tenemos como resultado más transparencia. Hay un incremento de dinero a los partidos políticos, pero como otras ONGs, hay resistencia a este cambio. Entonces, están ahora enfocándose en limitar la cantidad de donaciones a partidos políticos en elecciones. Hay elecciones de nuevo en 3 meses y probablemente si me invitan a la siguiente conferencia les voy a decir si funcionaron o no. Gracias. Gracias. Ya que comenzamos más tarde, podría decir que tenemos unos 5 o 10 minutos para preguntas. Entonces, quisiéramos revisar si hay preguntas sobre Indonesia, el caso de Indonesia. Si no, abro la discusión a los otros oradores. Kevin Casas, gracias. Gracias, Kevin Casas. Voy a preguntar esto en español. Es evidente que el tema del abuso de recursos del Estado en el contexto electoral es un tema complejo por muchas razones, pero es un tema ineludible. Como algunos de ustedes saben, estuve por unos años en la OEA a cargo de la operación de observación electoral y he sido, dicho sea de paso, sucedido por alguien mucho más talentoso que yo, que nos acompaña aquí, don Francisco Guerrero, además un orgullo para este país. Entonces, algo sé del asunto. Sé lo suficiente como para saber que si no hacemos algo por incorporar ese tema en el esfuerzo de monitoreo electoral que hacen los diferentes organismos que se dedican a esto, corremos el riesgo de que nuestras misiones de observación electoral se vayan volviendo cada vez menos relevantes, simplemente porque estamos evitando hablar del elefante en la habitación. Ahora, hay límites a lo que podemos hacer, creo yo, y aquí quisiera hacer referencia a algo de la presentación de Levan. Me parece que es un esfuerzo muy valioso el que está haciendo la sociedad civil. Me pone un poco nervioso, debo decir, cuando empezamos a meternos en el tema de cuáles deben ser las prioridades de un gobierno y cómo juzgamos si algo es del corto plazo o del largo plazo, si es prioridad de política pública o no. Yo aspiraría a menos. Y lo que creo que se puede hacer, sugiero, es tener mecanismos que nos permitan identificar aquellos casos de abuso conspicuo y escandaloso de los recursos electorales, cuando claramente tenemos evidencia de que distorsionan la competencia electoral y constituyen una ofensa al valor de equidad en el marco de las elecciones. Eso podemos hacer, porque hay otras cosas, me temo, que son ventajas inherentes al hecho de estar en el poder y que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero yo no creo que las vamos a erradicar, francamente, y creo que es un uso inapropiado
de los recursos escasos que tenemos, meternos a monitorear ese tipo de cosas, sobre todo en el caso de los organismos internacionales. Yo sugeriría, enfocaría los esfuerzos hacia la identificación de aquellos casos absolutamente incontrastables en los que hay una voluntad muy clara de distorsionar la competencia electoral por parte de quien está en el poder. Eso podemos medir y eso me parece que ya incluso en el caso de la OEA se han hecho esfuerzos metodológicos que permiten desarrollar, que nos permiten tener herramientas capaces de ser incorporadas en el esfuerzo de monitoreo electoral que hace no solo la OEA, sino otras organizaciones. Gracias, Kevin. Voy a añadir también que el trabajo, la investigación que se hizo en la OEA por ti y por la Universidad de Georgetown fue muy bien recibida en Europa y reitero que la OEA continuará el liderazgo de la investigación en monitoreo en conjunto con otras organizaciones. Puedo decir que sin lugar a dudas en los últimos 10 años hemos hecho gran progreso y defiendo a Levan diciendo que nunca deberíamos de defender a alguien sin razones. Creo que la ONG más fuerte en términos de monitoreo aún tiene retos y Levan puede decirnos cuáles son algunos de estos retos, reacciones del gobierno, por ejemplo, o reacciones de partidos. ¿Dónde estamos viendo puntos débiles en sus esfuerzos? Por supuesto, hay muchos puntos débiles, no solo uno. Básicamente, el punto débil principal es la actitud de los grupos sociales. No es una tarea fácil explicarle al público que estos recursos son institucionales o que estos son privados. Es difícil explicarle a la sociedad. Es difícil explicarle a una sociedad que cierta actitud antes de las elecciones es mala. Por supuesto, el público en general cree o quiere recibir lo más posible del gobierno a la larga o a la corta, no importa. Entonces es evidentemente muy difícil educar al público en general. También hemos tenido algunos problemas con partidos políticos, especialmente partidos políticos que argumentan que nosotros como gobierno, nuestro papel es dar ciertas clases de incentivos y cómo podemos monitorear el uso de recursos estatales si simplemente tenemos que hacer política pública y no intervenir. Entonces ese tipo de discusiones toman lugar todo el tiempo con la sociedad, con el gobierno mismo. Entonces es difícil explicar problemas y es muy difícil explicar este tema en pocas palabras. Necesitamos tiempo. Es por eso que mencioné en mi presentación que nuestro trabajo siempre es muy tenso. La relación con los medios ha sido siempre muy buena y ellos nos ayudan a informar a la sociedad sobre estos asuntos. Démosle la oportunidad a estos dos colegas de atrás que no han podido hacer su pregunta, que la hagan. Thank you. En Colombia se aprobó recientemente una reforma electoral que prohibió la reelección presidencial inmediata. Esa posibilidad de la reelección presidencial inmediata había sido aprobada en el año 2006 y en ese momento se encontró
que las condiciones de competencia de los candidatos presidenciales distinto al mismo presidente de la República que aspira a su reelección eran de total inequidad. Y por eso, simultáneamente, con la reforma que permitió la reelección inmediata, se aprobó una ley que se denominó de garantías electorales, tendiente a restringir el uso de los recursos públicos por el presidente en ejercicio para desarrollar su campaña electoral. Sin embargo, 8 años después, fueron 2 presidentes reelegidos con esa reforma constitucional. El país llegó a la conclusión de que no hay ninguna legislación, por lo menos en el caso colombiano, que permita contrarrestar de manera efectiva la desigualdad en la competencia, y por eso se suprimió la reelección inmediata. De manera que si viéramos desde Colombia esta discusión, tendríamos que decir que hay una zona de opacidad de la cual se valen los mandatarios en ejercicio para hacerse reelegir a través del uso de los recursos públicos que utilizan en la fase final de sus campañas para sacar ventaja en la competencia electoral. Ahora mismo tenemos la siguiente situación, es que como la fórmula presidencial se reelige simultáneamente con el vicepresidente de la República, se permite que el vicepresidente en ejercicio pueda ser candidato presidencial para el periodo inmediatamente siguiente y se establece un año de inhabilidad. Es decir, el vicepresidente debe retirarse un año antes para participar en la competencia. Pero encontramos que el actual vicepresidente en ejercicio ejecuta casi el 50% del presupuesto de la nación en obras públicas, en gastos de infraestructura, y por la dinámica del sistema político en Colombia, es muy posible que todos los contratistas del Estado dedicados a este tipo de actividades, si ese vicepresidente va a ser candidato a la próxima elección presidencial, ya tenga anticipada la financiación de su campaña. De manera que la conclusión que yo sacaría en relación a este tema es que las reelecciones presidenciales, por lo menos en el caso colombiano, no son aconsejables porque generan una situación de desequilibrio enorme en la competencia electoral. Gracias. Me disculpo, de verdad, necesitamos parar porque no tenemos tiempo. El descanso para el café es un derecho humano y entonces quisiera pedirle a los panelistas respuestas breves al hablar del combate al abuso de recursos estatales. ¿Cuáles son las 3 cosas en términos de reforma que ven, por ejemplo, desde su organización para combatir este abuso de recursos? Tal vez podemos comenzar con ustedes. Con usted, señor secretario. Por favor, comentarios, sugerencias de lo que se tiene que hacer. Bueno, no sé qué tanta sabiduría puedo compartir, pero hay ciertas leyes que pueden fortalecer el control y la supervisión de monitoreo de estos fondos de recursos, estos recursos financieros y humanos del Estado. Que el esfuerzo principal debe estar realizado en adaptar las mejores prácticas que han habido en los países en este tiempo y transformarlas en legislaciones nacionales donde todavía esto falta.
creo que tenemos que elevar ciertos componentes éticos, creo que tenemos que recoger algunas experiencias que no han resultado buenas, creo que tenemos que poner mejor énfasis en la aplicabilidad de la norma y creo que las misiones de observación electoral tienen que seguir aplicando la metodología de estar un par de veces antes y durante la elección, para corroborar que los espacios de difusión pública sean equitativos, que las imágenes de los candidatos no estén presentes en la publicidad oficial, que la distribución de los recursos financieros que da el Estado sean medidas, sean evaluables y sean las necesarias para hacer la elección equitativa. Creemos que el esfuerzo debe estar centrado en toda la dimensión de la política y en toda la dimensión de la actuación del Estado en la sociedad. Y entonces hay algunas cosas que probablemente los países sean más afectos a incorporar, a absorber. Van a haber otras que nos van a dar notorias dificultades. Existe salvo en algunas excepciones, existe una notoria tendencia a la reelección, existe una notoria tendencia a la renovación en el puesto, y eso definitivamente afecta las variables de equidad. Por ahí. Gracias, muchas gracias, señor. Levan, desde tu perspectiva, algunas recomendaciones clave de reformas. Bueno, el ejemplo de mi país, bueno, nos deja claro que no es fácil combatir el mal uso de los recursos estatales. Debe haber medidas en los países para implementar regulaciones efectivas en contra del abuso de recursos estatales. He mencionado ya un par. Menciona solo dos. Bien, dos. Bueno, conocimiento público y liderazgo del país, involucramiento del liderazgo del país. Lo mencioné en mi presentación, pero en el caso de Georgia, la opinión de accionistas externos es muy importante. Georgia renovó la regulación de recursos estatales porque Georgia estaba preocupada por la opinión de varias instituciones como Greco, la Unión Europea. Georgia ha hecho una prioridad a la política exterior y a la opinión de extranjeros o de accionistas extranjeros. Entonces, no es una tarea fácil. Hay ciertas precondiciones que se tienen que alcanzar para implementar este cambio. Es por eso que pienso, primero que nada, que todos deberíamos de pensar en crear ciertas condiciones en el país y después construir regulaciones más sofisticadas abocadas a la lucha del mal uso de financiamientos públicos. Gracias, Yuli. Solo quisiera reiterar lo que dije en mi presentación. Bueno, la participación de los ciudadanos siempre es lo mejor. Las elecciones involucran a la gente tiene que estar involucrada directamente en su preparación, en su organización
y hemos aprendido que cuando los ciudadanos participan en todos los niveles de la elección, tienden a ser más responsables. Los partidos políticos rinden más cuentas y son más responsables, y estamos en la etapa de un aprendizaje. Por lo tanto, depende del gobierno producir políticas que le den, empoderen a la gente para que puedan entender qué significa ser candidato a un puesto. Porque si esto no está hecho para que lo entienda la gente en el nivel más básico, no importa cuántas leyes, cuántos instrumentos de monitoreo se tienen, nunca va a funcionar. Empieza con la gente y termina con la gente, me parece. Muchas gracias. Me encantaría y en verdad quisiera agradecerles a nuestros analistas, expertos y panelistas. Somos muy afortunados, tuvimos muy buenos oradores, un moderador más o menos. Muchas gracias y vamos a tomar un café. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.